Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente Rodrigo Tineo. El día de hoy te voy a explicar cómo surge el voto femenino aquí en el Perú. Para ello me enfoco en factores externos, en factores internos y de ahí me enfoco en lo que es antecedentes. Vamos por los antecedentes. Humanismo, Renacimiento, Revolución Francesa, la primera revolución industrial, así como acabas de escuchar ahorita, no se da lo que se denomina el derecho a sufragio a la mujer. No se tenía en cuenta. No había un debate. Me voy a los factores externos. Inglaterra, Nueva Zelanda, Austria, Estados Unidos, Holanda. Es ahí donde se forman los primeros movimientos feministas. ¿Qué buscaban? ¿Qué pedían? Derecho a sufragio, derecho a sufragio, derecho a votar. Cuenta la historia que en Inglaterra se va a dar lo que se denomina un Congreso Mundial contra la lucha de la esclavitud. Estaban todos los hombres reunidos y llegan grupos de mujeres, pero las mujeres son discriminadas. Y es ahí donde ellas principalmente se preguntan, ¿pero por qué somos discriminadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y van a formar sus movimientos. Y es así por historia. En el primer país donde se va a dar el primer voto femenino va a ser en Nueva Zelanda. Pero ¿cuál es la condición? La mujer va a participar, va a votar, va a sufragar, pero ellas, por lo general, no van a participar en la vida política. Luego se da en Austria, y en Austria lo que vamos a encontrar es principalmente lo que se denomina: ¿tienes derecho a votar? ¿Tienes derecho a sufragar? Sí, es cierto. Pero, ¿qué sucede? A ver, dime. Solamente van a votar las que tienen el origen, el linaje europeo. El resto no. Más adelante encontramos lo que se da en Hispanoamérica, en Uruguay, el primer voto femenino. Eso es el factor externo. Hablemos un poco del factor interno, aquí en el Perú. Mujeres que hacen y marcan un hito histórico. Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, con sus ideas, con sus movimientos, tratan de influenciar ellas. Tenemos derecho a sufragar. La primera mujer en el Perú que se revela ante este sistema educativo es una tal mujer que se llama Enríquez. Es la que desafía el sistema educativo, termina quinto año de secundaria y pide una resolución suprema a Nicolás de Piérola y se pone a estudiar en la Universidad de Abad del Cusco la carrera de Derecho. Pero lamentablemente no llega a culminar esa carrera porque muere. Profe, ¿pero por qué todavía pedir una resolución suprema? Porque en esa época una mujer solamente tenía que estudiar hasta tercer año secundario y si quería ser profesora lo complementaba en su casa y eso era suficiente. Más adelante aparece Margarita Prixos y aquella mujer se da el lujo de terminar secundaria y tener un bachillerato en ciencias en la Universidad Mayor de San Marcos. Me dejo entender. Más adelante aparece Alvarado. Alvarado propone reformas, propone su movimiento, propone el derecho a sufragar en el año 1911, pero lamentablemente va a ser deportada por nuestro amigo Leguía. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo que te comento y te vengo explicando hasta ahorita. Ya, continuamos entonces con el factor interno. Está Zoila Aurora Cáceres, hija del brujo de los Andes. Aquella mujer va a apoyar a la huelga, donde los obreros reclamaban las 8 horas de trabajo, y aquella mujer va a plantear también lo que es el voto femenino. En el año 1933 hay un debate controversial. Senadores, diputados, unos decían de que la mujer es muy sensible, es muy sentimental y no servían para votar. Otros decían de que la mujer principalmente son muy fáciles para manipular. Así como hay gente paupérrima en el Congreso, también van a aparecer dos personajes ilustres, José Matías Manzanilla y Víctor Andrés Belaúnde. ¿Qué decía José Matías Manzanilla? Fácil. El derecho es universal, señor, decía él. Y como el derecho es universal, las mujeres tienen derecho a sufragio.
No podemos privar el derecho de sufragio a la mujer. Es como que el jefe prohíba al obrero. Es como que el amo prohíba al esclavo. Él lo decía. ¿Y qué dice Víctor Andrés Belaúnde? Así como las mujeres tienen el derecho y la obligación de hacer sus quehaceres en la casa, también tienen derecho a sufragar, decía él. Y más adelante, en el año 1933, se ratifica la Constitución, el artículo 86, y se da a las elecciones municipales. Por primera vez, la mujer tiene participación en las elecciones, pero solamente municipal. Y en el año 1946 se da un golpe de Estado a José Luis Bustamante y Rivero, se termina la democrática en primavera, o la democracia en primavera, y entra a gobernar nuestro amigo Odría, que su gobierno se denomina el Ochenio. Yo no te voy a hablar cómo se da todo esto, pero me voy directamente a lo que me compete. ¿Qué hace el gobierno de Odría? El Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley al Parlamento. El Parlamento, luz verde, lo aprueba. Y en el 17 de junio de 1956, por primera vez en la historia, aquellas mujeres que iban al templo los domingos a misa, con su Biblia o su catequesis, se dirigían principalmente a sufragar. Se dirigían a sufragar un 17 de junio de 1956. Y más adelante, en esa época se escoge 8 diputadas. Y una de ellas principalmente es Matilde Pérez, la primera diputada, mujer peruana, la que va a formar una reforma al magisterio para luchar a favor del hombre y de la mujer, y no importa el partido político. Y para terminar, en el 1979, por primera vez, se da lo que es la declaración, principalmente, ¿no?, el derecho a sufragio a la mujer, de una forma general. Y como decía Encinas, el derecho de sufragio de la mujer debe de ser obligatorio. Y se viene cumpliendo hasta el día de hoy. Eso es todo, ya sabes, suscríbete al canal,